Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Lizeth Arriaga y les doy la más cordial y cálida bienvenida a un programa más de Apostando por la Niñez. Un espacio para reflexionar sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes en México. Y es que hoy, 4 de cada 10 niñas y niños en México viven en situación de pobreza. Esto significa 14 millones de personas menores de 18 años de edad. Muchos se enfrentan violencia, abandono y falta de acceso a servicios básicos. ¿Qué estamos haciendo como país para cambiar esta realidad? Comenzamos. Para abordar estas problemáticas tendremos la presencia de 2 expertos. Elizabeth Martínez, diputada federal y presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia en la Cámara de Diputados en esta 66ª legislatura. Y también Víctor Hugo Rodas Valderrama, abogado con amplia experiencia en temas de defensa de los derechos de la niñez y adolescencia, actualmente asesor para la incidencia en Child Fund México. Urge fortalecer políticas públicas, presupuestos y mecanismos de participación que garanticen los derechos y bienestar integral de niñas, niños y adolescentes. Y por ello, pues quiero agradecer el que nos estén acompañando el día de hoy, diputada Elizabeth Martínez, abogado Víctor Hugo Rodas, con este importante tema que me gustaría empezar, diputada, con esta pregunta, porque ¿qué papel juega nuestro Congreso Federal en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, además de la legislación ya existente? Bueno, pues primero que nada, buenas tardes, Lizeth. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un honor que nos inviten a hablar de este tema tan trascendental que nuestra niñez y nuestra adolescencia mexicana, que debe de erradicar nuestras políticas públicas en ellos y ponerlos en el centro. El Congreso debe de trascender la función normativa y asumir un papel de control, seguimiento y evaluación de resultados. Y esto implica, 1, vincular leyes con condiciones de impacto social, 2, auditar el anexo 18 del presupuesto de egresos, 3, promover evaluaciones de impacto del Sistema Nacional de Protección Integral, lo que llamamos SIPINA, y porque según el Coneval en 2024, el 45.8% de las personas menores de 18 años vive en pobreza, lo que obliga a un control de presupuesto con enfoque de resultados. Perfecto. Víctor Hugo. Bueno, primero también, al igual que la diputada, agradecerte por nuevamente estar aquí en el programa Apostando por la Niñez. Coincido con lo que comenta la diputada, en razón de que la labor del legislador, sea diputado o senador, ya no es únicamente legislar, sino por lo menos en lo que tiene que ver con infancias, llevar a cabo una serie de actividades por y desde el enfoque de infancias. Pongamos un ejemplo. Vamos a hablar de algo muy técnico como es el presupuesto federal. Bien hacerlo, pero con perspectiva de infancias. Para esto inclusive hay un anexo transversal especializado en designar presupuesto público para atender el ejercicio de todas las niñas, niños y adolescentes en México, y eso justamente es llevar a cabo la labor legislativa desde esa perspectiva. Diputada, precisamente estamos en el contexto del presupuesto, ley de ingresos, también de egresos. ¿Cómo pueden poner en el centro del presupuesto la causa de la niñez? Porque muchas veces es una realidad que no se piensa en esto y son varias las necesidades que se tienen en este sector. Bueno, es importante pensar que toda política pública puede poner como enfoque la niñez, porque finalmente pues es nuestro futuro, es el futuro. Y tener una perspectiva de niñez nos da una amplitud de pensar en el futuro de la sociedad mexicana. El Congreso puede garantizarlo mediante la supervisión directa del anexo 18 del presupuesto de egresos con reportes trimestrales públicos, y se debe de exigir trazabilidad presupuestal, transparencia ciudadana, metas verificables y mecanismos de participación infantil en la planeación. Coneval y UNICEF recomiendan incluir tableros abiertos de ejecución por entidad federativa para asegurar que los recursos lleguen a quienes más lo necesitan. Actualmente usted preside la Comisión de la Niñez en la Cámara de Diputados. ¿Cómo van los trabajos, diputada?
La verdad es que es una de las comisiones más proactivas. Algo que a mí me da mucho gusto presumir es que esta comisión, por la nobleza que representa, en su mayoría somos diputadas mujeres, tenemos 2 compañeros diputados, pero muchas de ellas en sus áreas de expertise, pues realmente enriquecen mucho el trabajo de la comisión. Muchas de ellas fueron presidentas del DIF, muchas de ellas son maestras, son docentes, lo que enriquece mucho las iniciativas que ellas desde su trabajo legislativo propio y como con sus grupos parlamentarios, cuando impulsan una iniciativa, realmente ya tuvieron un trabajo previo con niñas. Ahorita tenemos un paquete de 18 iniciativas que están, algunas ya se aprobaron, 4 ya se aprobaron en la sesión anterior, y ahorita hay algunas que están en análisis con los expertos que tienen que ver con niñas, en las dependencias que tienen que ver con niñas, con el fin de enriquecerlas. Pero de verdad me gusta mucho decir que hemos sacado puntos de acuerdo e iniciativas por unanimidad, porque sí hemos puesto con enfoque a la niñez en el centro, y nos da mucho gusto que hacemos a un lado ideologías, colores y partidos, y enfocamos y echamos para adelante los trabajos por la niñez y adolescencia mexicana. ¿Cuáles son las vertientes y necesidades que han identificado que existe más la urgencia de legislar al respecto en la comisión? Y yo creo que ahorita lo que nos atañe mucho es la violencia digital. Es impresionante cómo ha crecido los impulsos. Ahora sí que todos los niños están expuestos a un contenido no apropiado a su edad. En el momento en que tienen un smartphone, que tienen algún celular en la mano. Y es impresionante que 4 de cada 12 niños han tenido ya un problema de acoso digital. El problema de alimentación, desde luego que no podemos hacerlo a un lado, y más ahorita que se están tomando medidas ya en las escuelas en cuanto al acceso a las cooperativas y demás, y desde luego temas de salud. Es impresionante cómo los cambios que se han dado ahorita en el sector salud pues están repercutiendo en nuestras niñas, principalmente son estos. Víctor Hugo, a ver, aquí tenemos a la diputada que se encarga de legislar desde nuestro Congreso, ya sea en la Cámara de Diputados, en el Senado, en un esfuerzo conjunto. Sí, muchas veces ya está en la letra, en la ley, pero ¿qué pasa en la práctica? Cuando alguien pues es testigo o es víctima inclusive de este maltrato infantil, de abusos infantiles, ¿qué pasa? Bien, es una pregunta compleja porque un primer momento desde luego consiste en legislar, en establecer una política pública. No obstante, modificar una ley o crear una ley no cambia per se de forma inmediata la realidad. Implica, para empezar, designación de presupuesto público, asignación tanto de recursos humanos como recursos materiales a las instituciones públicas responsables de hacer cumplir esa ley. Y eso en muchos casos es parte de un proceso, ¿no? Si bien es algo que podemos medir y evaluar todo el tiempo, lo importante es ir constantemente avanzando, poco a poco llegando a las metas que se establecen y que, de ser posible, siempre tienen que ser metas que se puedan medir. Ya nos comentó la diputada un tema que está ahí presente, la violencia digital. Ya en anteriores emisiones, inclusive aquí también lo abordamos, que es de real importancia y urgencia legislar al respecto. ¿Qué has visto tú en estos casos que se dan de violencia digital en niñas, niños y adolescentes? ¿Qué pase cuando denuncian? ¿Cuáles son los atrasos, los desafíos? Sí, lo cierto es que con la evolución tan rápida de las propias tecnologías de la información y comunicación, cada día aparecen nuevos casos que en muchos casos expertos no alcanzan a poder explicar por lo novedoso de cómo se presentan. Aquí lo importante es incluso entender que el propio Internet, como una herramienta tan importante ahora, originalmente no fue diseñada como una herramienta para la sociedad civil, era una herramienta de uso militar. Los orígenes del Internet son aplicaciones militares. Entonces pensamos en la evolución que ha tenido de una herramienta que fue creada para una cosa y en la actualidad se usa para una completamente distinta. Bien, el entorno digital sigue más o menos el mismo patrón. Es indispensable en la vida de toda persona, sea niño o sea adolescente o adulto. No obstante, no ha sido diseñado para el uso de adolescentes o de niños. De ahí que la importancia actual radica justamente en transformar ese entorno digital en un entorno que sea amigable, seguro y libre de violencia. Y en ese proceso de transformación es en el que nos vamos a encontrar con casos tan complicados como los que comentaba la diputada de violencia digital, y en muchos casos de violencia sexual digital,
los que también demandan preparación y adaptación del propio sistema público para poderlos atender oportunamente. Diputada, muchas veces, desafortunadamente, la ciudadanía no está enterada de los trabajos en nuestro Congreso Federal. En estos 2 años que ya tiene esta 66ª legislatura, ¿cuáles son los avances en materia de niños, niñas y adolescentes que usted nos podría puntualizar brevemente que han logrado? Pues yo creo que ahorita lo que podemos resaltar es que sí hay un incremento en el presupuesto, son de las pocas áreas donde sí se ve palpable un incremento en el presupuesto, al menos de un 3%, no como quisiéramos, pero sí que ya son factores externos, pero de verdad estoy agradecida que de verdad sí ha habido un aumento en temas de niñez y adolescencia mexicana, desde luego que engloba muchísimos temas, pero una de las cosas que podemos resaltar y presumir es justamente que tanto en la consideración del PEP del 2025 y del 2026 sí ha habido un incremento. Estamos trabajando todavía más para que en lo subsecuente se incremente un poquito más, porque finalmente el tema de niñez no puede esperar y no podemos escatimar en recursos cuando se trata de nuestra infancia. Claro, inclusive también hay algunas iniciativas que se han aprobado, esfuerzos de años anteriores, también, por ejemplo, el que ya en las cooperativas, ¿no? Los niños ya no van a poder acceder a comida chatarra, que es una realidad también, diputada, ponerlo en el centro porque pues, México lamentablemente ocupa los primeros lugares en obesidad y en diabetes infantil. Así es. Sí es un tema pendiente que desde hace muchísimo tiempo se debió de analizar. El acceso de los niños a poder comprar comida chatarra es tan sencillito, porque a veces para las mamás es mucho más fácil poderles dar dinero que darse un poquito más de tiempo de hacerles un lunch pues nutritivo, darse el tiempo de calentar el sándwich, todo eso. Y a veces es por practicidad de las mamás, por el ritmo de vida, darles dinero, pero nosotros no tenemos realmente la seguridad de que si ese dinero lo van a utilizar para comprarse una torta o un chocolate, ¿verdad? La verdad sí se ha analizado muchísimo, se ha hecho mesas de trabajo donde gente experta en nutrición hasta la gente del sector educativo han analizado las medidas que se han tomado en las escuelas. Creo que sí fue una medida muy fuerte, pero que sí se debía de tomar. Veremos los resultados que arroja este ejercicio, porque desde luego que los niños pues extrañan los dulces, esa es una realidad y nos lo dicen constantemente que hacemos las visitas a las escuelas y a los centros educativos. Veremos los resultados que arroja y que tengamos esa nobleza de hacer los cambios que se requieran, porque desde luego que esto no nada más impactó a los niños buscando un bien común, pero que también ver los resultados que se obtuvieron para las cooperativas y la gente que tienen estas cooperativas y los ingresos que están tomando a raíz de estas medidas que se tomaron, pero que desde luego yo creo que los padres de familia lo agradecen, ¿no? Al menos tienen un poco más la certeza de que los niños están adquiriendo alimentos más nutritivos en su segunda casa, que es la escuela. Claro, y bueno, ahí está la buena noticia también para todas y todos, que sí hubo un aumento en el presupuesto destinado a niñas, niños y adolescentes, 3%, algo es algo, diputada. Algo es algo. Están los trabajos. ¿Qué otra cosa podrías tú puntualizar, Víctor Hugo, que ha habido esfuerzos en el Congreso y que han habido avances? Sí, algo que está generando un poco de polémica, pero que es necesario discutir, es qué porcentaje o qué parte de un impuesto cobrado, por ejemplo, algún servicio digital, va efectivamente a apoyar la seguridad en línea, no solo para niñas, niños y adolescentes, sino para todas las personas, ¿no? Ahora que se ha discutido mucho el tema de un impuesto especial a, por ejemplo, elementos como videojuegos o plataformas, es importante discutir justamente si hay posibilidad de que porcentajes vayan, por ejemplo, a fortalecer policías cibernéticas. Al igual, por ejemplo, que un policía requiere un vehículo para patrullar una calle, una policía cibernética requiere equipo especializado para llevar a cabo su trabajo y eso implica una asignación presupuestal que le permita realizar eso de forma eficaz. ¿Se pueden hacer cosas sin que tenga un impacto presupuestal? En esa materia es muy complicado, porque se requiere equipo tecnológico que en muchos casos es caro, ¿no? Les pongo nada más un ejemplo. Si a alguien le toman una fotografía sin su consentimiento y se requiere hacer una denuncia a partir de un daño a la intimidad sexual, por ejemplo, el equipo tecnológico tiene que pasar por una revisión para la certificación de la fotografía, saber si es real,
saber si fue manipulada con, por ejemplo, inteligencia artificial. Las fotografías o los contenidos digitales siempre generan una huella digital, es decir, podemos rastrear el camino completo, dónde se tomó la fotografía, cuánto pesaba, el tipo de cámara, por ejemplo, que se utilizó, incluso la marca del celular o la conexión a internet que tenía. Pero eso implica un programa especializado, un tipo de equipo especializado, y si las policías cibernéticas, por ejemplo, no tienen ese tipo de herramientas, muy difícilmente van a poder llevar a cabo un trabajo eficiente. Por eso es que esto casi siempre genera un impacto presupuestal. Diputada, muchas veces pues la cuestión de la repartición del presupuesto no es cosa de ustedes. ¿Cómo sensibilizar a quienes toman esta decisión para que la apuesten más por la niñez? De hecho, hemos impulsado mucho que se institucionalice el OPINA. ¿Cuál es el OPINA? Justamente estas áreas, áreas de expresión para que nuestros niños y adolescentes puedan opinar. Estamos ya preparando también el Parlamento, al Parlamento de Adolescentes, estamos dándole forma justamente con la intención de que nuestros niños y adolescentes tengan espacios donde puedan hablar, donde podamos ser escuchados, porque nunca va a ser lo mismo nosotros impulsar iniciativas o puntos de acuerdo pensando en lo que probablemente les pueda ayudar, que si los podemos dar una oportunidad donde ellos puedan hablar, donde ellos puedan expresarse y donde ellos creen que puedan ayudarle más las políticas públicas, nosotros podamos impulsar. Crear un congreso amigo para ellos. Y creemos que desde ahí podemos sensibilizar un poquito más a los compañeros, no ser inquisidores o no crear un congreso que no los escuche. Perfecto. Víctor Hugo, ustedes que están en el campo, que tienen el contacto con niñas, niños y adolescentes, ¿realmente se consideran escuchados y tomados en cuenta por las autoridades? En muchos casos no, porque también es complicado. Es decir, el gobierno federal tiene, a mi juicio, una excelente política de escuchar a niñas, niños y adolescentes, pero esto no siempre se reproduce en los gobiernos estatales en la misma medida que a nivel federal y mucho menos a nivel, digamos, de municipios. Esto porque, si bien la Convención de los Derechos del Niño desde hace ya mucho tiempo establece la obligación de los estados de consultar a niñas y niños, no siempre se ha llevado a cabo con una política de estado. Afortunadamente, cada vez va creciendo más ese tipo de consultas y, bueno, vamos avanzando. Ya con esfuerzos también como este Parlamento que nos comenta, diputada, sin duda es ir paso a paso y codo a codo trabajando en este tema que, como ya lo mencionaba usted, no es de colores, no es de partido, es una causa en común que todas y todos debemos de tener, porque también lo hemos mencionado, Hugo, la niñez no es el futuro, es el presente de nuestro país, va a ser también el futuro, y por ello hay que estarle apostando a este sector desde tempranas edades, desde la niñez, desde la adolescencia, porque en algún momento también van a ser adultos. Y luego la falta de atención a este sector en estas edades desencadena otras problemáticas, diputada. Así es. Infancia es destino, definitivamente. Si desde ahorita no ponemos atención en las verdaderas problemáticas de nuestra niñez, desde temas educativos, desde temas de salud o temas tan elementales, ¿qué ciudadanía le vamos a dejar a nuestro país? Si desde ahorita no atacamos esas problemáticas que finalmente van a generar problemáticas a futuro o una cultura no adecuada. Si queremos hacer cambios positivos, tenemos que hacerlo desde ahorita, desde ya, desde la edad temprana, desde la primera infancia, desde el nacimiento. Desde ahí podemos hacer muchísimas cosas para tener la sociedad que México merece. Ahora, sumado, diputada, a que somos un país tan diverso, no es lo mismo la realidad en el norte, en el sureste. Por ello, me parece que es fundamental el estar pues visibilizando todo esto y las necesidades que pueden existir en todos los sectores y diversidades de nuestro país. Claro, y no nada más hablamos desde la diversidad cultural de nuestra niñez de norte a sur. Hablamos de los niños con discapacidad, los niños del campo, los niños que viven en la calle, los niños que están enfermos, y por todos ellos tenemos que ver. Perfecto, miren, ahorita vamos a seguir conversando, está muy interesante nuestra charla, pero mientras conozcamos más de lo que hace Child Fund México para nuestras niñas, niños y adolescentes de nuestro país en la siguiente cápsula. Child Fund México comparte historias que pueden cambiar tu vida. En este nuevo lugar, Valentina y Martín conocerán a nuevas personas que los harán sentir bienvenidos y valorados. Mira, Arturo, allí está otra vez el señor que viene el río. Esa niña ha de ser su hija.
Me da curiosidad porque escuché que hablaban en una lengua que no conozco. Han de venir de otro lugar. ¿De dónde crees que sean? No lo sé. Pero ¿qué te parece si nos acercamos para conocerlos? Buenas tardes, mi nombre es Clara y este es mi esposo Arturo. Disculpen, ¿se les ofrece algo? Solo saludarlos y presentarnos. ¿No te habíamos visto antes por aquí? Ah, pues ya. Mucho gusto. Soy Martín. Ella es mi hija Valentina. Hola, Valentina. Hola. Acaban de llegar al pueblo, ¿verdad? Quisiéramos darles la bienvenida y saber si necesitan algo. Pues qué bueno que nos encontramos. Justo estábamos buscando un lugar para vivir. Hemos escuchado que esta comunidad es muy tranquila y la gente es buena. ¿Ya comieron? Vamos a la casa a comer. Así nos conocemos un poco y vemos cómo podemos apoyarlos. Muchas gracias. Han sido días difíciles. Conocerlos y sentir su apoyo es de gran ayuda. Uy, Martín. Llegaron al pueblo con la gente más generosa. Verán que entre todos nos echamos la mano. Aquí suelen llegar personas de distintos lugares. Y les gusta tanto que algunos deciden quedarse. Pronto se sentirán como en su hogar. Y Valentina tendrá recuerdos muy bonitos de su infancia. Recuerda siempre apoyar a las personas, sin importar el lugar de donde vienen, su cultura, religión, género o condición física. De esta forma, también estás construyendo un mejor lugar para las niñas y los niños. Este proyecto es realizado con apoyo de Fundación Lego. Recuerda siempre apoyar a las personas sin importar el lugar de donde vienen, su cultura, religión, género o condición física, para así asegurar el construir un mejor lugar para niñas y niños. Y bueno, continuamos con nuestro programa y es bien sabido. El mundo digital representa nuevas oportunidades, pero también nuevos riesgos. La violencia digital, el acoso en línea y la exposición a contenidos nocivos afectan cada vez más a niñas, niños y adolescentes. La protección de la niñez se tiene que garantizar tanto en el entorno físico como, por supuesto, en el entorno digital. Y es que hay que decirlo, ya las niñas, niños y la adolescencia se la pasan en una tableta, en un celular, en una pantalla y hay que legislar al respecto, diputada. Desde su óptica, ¿qué falta para legislar en estos temas? Porque se dice, hay foros, muchas veces se dice que hay la voluntad política, pero no se legisla, simplemente no tenemos pues una legislación para la inteligencia artificial, diputada. Sí, tenemos que empezar desde ahí. Sí toma mucho como ejemplo los países como Australia, donde ya prácticamente están prohibidas las redes sociales para los menores de 16 años. Desde luego que España también recientemente también tomó el Congreso de los Diputados, también tomó esta iniciativa. Desde luego que son condiciones de cada uno de estos países, pero aquí sí muchas de las organizaciones, incluyendo Child Fund, nos mencionan que primero hay que empezar desde lo más elemental, legislar y poner los candados necesarios antes de tomar decisiones así de trascendentes. Y desde luego que también es urgente reformar la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para incluir derechos de seguridad, el derecho a la seguridad digital, la privacidad y la educación en ciudadanía digital. Además, se deben de homologar los delitos relacionados con el grooming, el sextortion, el acoso digital, porque UNICEF nos reportaba justamente el dato mencionado anteriormente, donde 1 de cada 4 adolescentes de 12 a 17 años ha sufrido alguna forma de ciberacoso y esto exige una respuesta legislativa prácticamente inmediata ya. Claro, ahí están los riesgos, Víctor Hugo, ya los mencionó la diputada, los que están expuestos, niñas, niños y adolescentes de nuestro país. ¿Qué implica el legislar en estos temas con urgencia? Bueno, ahí hay muchos elementos. Como bien comenta la diputada, podemos comenzar con algunos básicos, ¿no? Como por ejemplo que la normativa de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, tal vez incluso la Constitución Política del Estado, reconozca que todos los derechos de todas las personas, desde luego incluyendo a niñas y niños, trascienden al entorno digital. Esto es muy importante, porque además representa una visión que antes no existía, ¿no? Que existen dos entornos, uno físico real y uno digital, al cual todos nuestros derechos trascienden. Ahora, al igual que los derechos también trascienden al entorno digital, también las violencias. Esto es muy importante. Cuando hablamos de violencia digital, por ejemplo, no hacemos referencia a una forma de violencia específica, sino a cualquier violencia que ya existe, que usa como medio el entorno digital para perpetrarse.
Es decir, no es como una forma particular de violencia, digamos, como la psicológica o la sexual. Puede ser violencia psicológica perpetrada en el entorno digital, puede ser violencia sexual perpetrada en el entorno digital, inclusive puede ser violencia física perpetrada en el entorno digital. Estos conceptos son muy nuevos, inclusive para los que trabajamos en la materia, y en muchos casos implican un cambio de paradigma. Entonces, un primer paso es reconocer esto, que todos los derechos trascienden al entorno digital y que todas las formas de violencia también pueden trascender al entorno digital, y esto es la violencia digital. Ese es un primer elemento. Después implica ya entrar a regulaciones que pueden ser muy específicas o técnicas. Ponían algunos ejemplos, ¿no? Si bien ustedes, por ejemplo, la Unión Europea, el 2024, el año pasado, estableció lo que es la Ley de Servicios Digitales, un trabajo que les llevó casi 5 años de elaboración, de discusión, de incluso llevar a cabo diagnósticos de impacto para los niños, para las personas, que abundó en un cuerpo normativo muy amplio, ¿no? En México ya hay propuestas inclusive para discutir leyes especializadas en derechos digitales que están actualmente en discusión, y bueno, yo creo que vamos por buen camino. Y a ver, es una realidad, cuando en nuestro Congreso Federal se legisló en cuestión de violencia digital, se pensó en las mujeres, diputada, no se pensó en las infancias. Efectivamente. Y ahorita estamos viendo el riesgo que están enfrentando niñas, niños y adolescentes en este medio digital, y que claro que hay que reforzar la legislación. Una ley no nace perfecta, se va perfeccionando, y ahí está el reto. Así es. No podemos tomar decisiones así de tajantes como quisieran que lo hiciéramos, como justamente como España o Australia, porque definitivamente no podemos quitarles una herramienta tan importante que complementa la educación. Estamos hablando de niños que ya adquieren la información prácticamente inmediata en plataformas que son educativas, que no tienen que ver con las redes sociales, pero que son un complemento para los maestros, para que los niños puedan aprender. Aquí en ese sentido hemos considerado ya en la comisión impulsar parlamentos abiertos semestrales o en diferentes o trimestrales, si es que fuera necesario, con niñas, niños y adolescentes para escuchar sus propuestas, particularmente en temas de salud, educación y derechos digitales, donde sí, desde luego que observamos muchísimo la laguna jurídica ahí, hay mucho por hacer, pero creo que podemos comenzar justamente escuchándolos a ellos. Con estos parlamentos abiertos, con estos foros, diputada, ¿se podría lograr la mayor participación de las infancias en la creación de políticas públicas? Nosotros creemos que sí. Aquí va a radicar mucho la importancia de darle la difusión necesaria, donde involucremos a nuestros adolescentes en los sectores educativos, impulsarlos con convocatorias especialmente para ellos, para que puedan participar con iniciativas, con propuestas, o con el simple hecho de participar con alguna problemática que ellos quieran exponer. Perfecto, ahí están las propuestas, ahí está lo que el Legislativo Federal está proponiendo. Ustedes desde Child Fund, Víctor Hugo, ¿qué podrían proponer para que las infancias participen más en la construcción de políticas públicas para este sector? Algo muy importante es entender que el derecho de niñas y niños no únicamente es a participar o a ser escuchados, es a participar, ser escuchados y que su opinión sea tomada en cuenta. Porque en muchos ejercicios se escuchan lo que niñas, niños y adolescentes quieren decir, pero muy poco de lo que ellas opinan trasciende a llegar a convertirse, por ejemplo, en algún artículo, en alguna ley. Entonces, ahí hay que tener un enfoque adecuado, saber, desde luego, justificar la importancia, repito, no solo de escuchar la opinión, sino también de tomarla en cuenta, de traducir eso que te están diciendo niñas y niños y adolescentes y llevarlo a temas concretos como un artículo, la redacción de una ley o de una política pública. Y desde Child Fund se ha buscado mucho la participación de niñas y niños, escuchándolos, pero también llevando sus opiniones a que sean, por ejemplo, propuestas específicas de reforma legislativa. Pues ahí está el por qué tenemos que trabajar codo a codo, poder legislativo, también sociedad civil, porque vamos reforzándonos en un tema que en verdad que nos debe de importar a todas y todos. Y es que hoy hemos abordado los retos que enfrenta la niñez en México, desde la pobreza hasta los riesgos digitales, pero también hemos escuchado propuestas y compromisos de la mano de nuestra legisladora y también de un experto. Si les parece bien, vamos a una pausa, pero no se vayan, tenemos más aquí en Apostando por la Niñez.
bueno que continúas con nosotros. Ya estamos de regreso con el tema del día de hoy aquí en Apostando por la Niñez a través del canal del Congreso. Y voy a aprovechar el que tenemos aquí la presencia de la diputada, porque hay que comprometerse, diputada, con quienes ustedes representan, con quienes nos están viendo, con la ciudadanía. ¿A qué se compromete usted para en los próximos 12 meses como legisladora poder realmente avanzar en la agenda de la niñez? Bueno, ya ahorita que ya llevamos un año trabajando, que ya agarramos ritmo en las actividades de la comisión y con este ritmo tan acelerado, porque queremos trabajar mucho por la niñez, nos comprometemos con temas verificables que incluyan impulsar la reforma digital de niñas, niños y adolescentes, aprobar la obligatoriedad de cría en todas las políticas públicas que afecten a niñas, niños y adolescentes, realizar mesas trimestrales de evaluación del anexo 18, que es indispensable, promover programas federales de ciudadanía digital y salud mental escolar y garantizar conectividad en escuelas rurales mediante metas anuales supervisadas. Eso hay que reconocer cuando sí hay avances, cuando hay esfuerzos, diputada, porque me gustaría también que nos contara de una ley que acaba de ser aprobada ya por unanimidad en comisiones. Cuéntanos de qué se trata. La verdad es que es un orgullo. La ley Naomi la inspiró una niña de Aguascalientes, del estado del que yo soy. Ella es una niña promesa que está a nada de asegurar su pase a Los Ángeles en el 2028, en las Olimpiadas, en los Paralímpicos. Una niña que le ha entregado la vida al deporte en Aguascalientes. Se ha llevado 33 medallas. Ella es una niña con síndrome de Down, pero que no está exenta a las problemáticas que un niño con discapacidad puede pasar, desde temas de discriminación hasta temas como educativos, que por su naturaleza de la discapacidad que ella tiene, pues no tiene el acceso a la educación como lo haría cualquier niño con normalidad. La intención con esta ley que lleva su nombre es justamente asegurar que todos los niños con discapacidad, independientemente de la discapacidad que tengan garantía de derecho a educación y a cultura, porque desde luego que ellos se enfrentan a una problemática el doble de grande que cualquier otro niño, y ella enfrentó una problemática con la Federación de Atletismo. Y es una red de corrupción que la verdad que existen en todas las federaciones. No vamos a entrar en detalles en absolutamente eso, pero con esta ley protegemos que ella pueda tener el acceso a poder hacer su actividad deportiva sin problemática alguna, y que con esto nos pueda dar el orgullo de tenernos medallas de plata o de oro y de bronce en las próximas Paralimpiadas. Naomi es la inspiración para cuántos niños, niñas y adolescentes, si esta iniciativa, que esperemos que sí, también se apruebe en el Pleno de la Cámara de Diputados y que siga el mismo proceso en la Cámara de Senadores para que sea una realidad, ¿a cuántos niños, niñas y adolescentes va a beneficiar? Así es. ¿Cuánto necesitamos, cuánto ocupamos realmente tener a niños, niños y adolescentes que destaquen en el deporte, Víctor Hugo? Sí, es muy importante, sobre todo escuchando la historia que comenta la diputada. Puede parecer que luego es irrelevante, pero definitivamente no lo es. Que una ley lleve el nombre de un niño o una niña desde una perspectiva o un mundo completamente adultocéntrico es una verdadera victoria. Es un simbolismo muy fuerte y además muy importante. Da un mensaje también muy poderoso, ¿no? Que la opinión de un niño, de una niña, tal vez en una situación de vulnerabilidad, como cuando se tiene una discapacidad, cuenta y puede llegar a ser una norma de carácter federal. Entonces creo que el trabajo que hace la Comisión de Infancias es realmente muy importante y esperemos que muy pronto sea incluso ya publicada en el Diario Oficial de la Federación. Que podamos dar esa excelente noticia, ¿no? Que no se quede ahí en la congeladora, en esa famosa y lamentable congeladora de nuestro Congreso, sino que realmente es una realidad, diputada. Así es. Sí, la verdad nos daría mucho gusto que ya cuando en el Pleno se pueda discutir, todos los grupos parlamentarios, todos los compañeros diputados se sensibilicen, se solidaricen y poder tener ahí a Naomi para que les pueda platicar su experiencia. Vamos a estar muy pendientes, diputada, de estos trabajos de la comisión, particularmente suyos. Muchísimas gracias por realmente ser una legisladora comprometida con este sector que tanto nos necesita, diputada. Así es, estamos para trabajar por la niñez. Perfecto. Víctor Hugo, desde la sociedad civil, ¿tú qué les dirías a legisladoras, legisladores, para que realmente el tema de niñas, niños y adolescentes sea un tema toral en su agenda? Aquí creo que es muy importante cuando se es adulto
recordar cuando fuimos niños. Cuando queríamos decirle algo a nuestro papá o a nuestra mamá, o a lo mejor a la persona que nos cuidaba, alguna cosa que nos afectaba, y porque éramos niños, no nos hacían caso. Entonces, cuando recordamos cómo éramos cuando éramos niños, cómo de invisibilizados éramos, más si somos legisladores, podemos actuar de forma diferente, dejar de un lado las visiones adultocéntricas y pensar desde el enfoque de infancias. Eso es muy importante, crear leyes desde ese enfoque que abandonen un poco ese sentido paternalista que casi siempre permea a los adultos. Claro, y que se ponga realmente no solamente en la agenda legislativa, sino también en la agenda nacional, que los tres poderes, que los tres órdenes de gobierno realmente trabajen en pro de este sector, diputada. Así es, debe de haber una sinergia entre los tres niveles de gobierno con la sociedad civil y desde luego con la ciudadanía en general. Si no trabajamos en esa misma sinergia, se pueden generar esfuerzos aislados y esa no es la intención. Podemos lograr muchísimas cosas si hacemos lo que a cada uno nos corresponde en pro de nuestras niñas. Perfecto, pues de verdad que ha sido muy enriquecedor escuchar todas estas posturas, los trabajos que se están realizando, también los retos, también, ¿por qué no? Los temas que ahí persisten y que son desafíos aún para nuestro Congreso Federal, para la sociedad civil, para la Administración Pública Federal, pero realmente, en verdad que hay que visibilizar también los buenos trabajos, los esfuerzos que se han realizado, lo que sí está funcionando, porque no solamente hay cosas malas, no solamente hay que estar debatiendo, hay que estar diciendo y apuntando a lo malo, también se está trabajando en pro de la niñez y los trabajos ahí están. Si les parece bien, mientras vamos a otra cápsula de lo que hace Child Fund México. Child Fund México comparte historias que pueden cambiar tu vida. Toda la comunidad se reúne para celebrar una posada. Entre risas, comida y juego, comparten experiencias y se apoyan. Mira, Arturo, sí vino Martín. Corre, Diego, ve a jugar con Valentina y las otras niñas y niños. ¡Martín! ¡Martín! ¡Vengan! Muchachos, el ponche ya está listo. Doña Elena, trajimos hojaldras para compartir. ¿Dónde las puedo dejar? Llévaselas a Marta, por favor. Yo se las llevo y de una vez le ayudo a servirlas. Ese Arturo siempre anda al tanto de dónde ayudar. Sí, le encanta participar en las actividades de la comunidad. ¿Y en casa también participa? ¡Uy, ni se diga! Aunque nos costó trabajo. Poco a poco hemos ido entendiendo que lo mejor es trabajar en equipo y estar al tanto del uno y del otro para apoyarnos a cuidar a Diego. Tienes razón. Mi esposa y yo estamos aprendiendo a trabajar en equipo. Aunque no ha sido fácil, estoy muy contento de haber llegado aquí. Además que Valentina se está adaptando. Me alegra escuchar eso. Por cierto, ¿ya fueron a inscribir a Valentina al preescolar? No, ¿qué crees? No encontramos su acta de nacimiento. Supongo que me la van a pedir. Si quieres, los acompaño al preescolar y preguntamos. Gracias, Clara. Valentina se va a poner contenta cuando sepa. Le va a encantar. Les enseñan jugando y ya verás cómo se divierte. ¡Niñas! ¡Niños! ¡Vengan! ¡Vamos a romper la piñata! Recuerda que trabajando en equipo, mujeres y hombres, podemos construir espacios donde niñas y niños se sientan seguros, amados y crezcan felices. Este proyecto es realizado con apoyo de Fundación Lego. Recuerda que trabajando en equipo, mujeres y hombres, podemos construir espacios donde niñas y niños se sientan seguros, amados y crezcan felices. La responsabilidad también está en nosotros. De verdad que esto es un tema que nos debe no solamente de importar, sino de ocupar a todas y todos. Y bueno, diputada Víctor Hugo, hemos abordado ya varios temas, varias problemáticas, temas que están en el Congreso, temas que se han trabajado, que se siguen trabajando, pero también desafíos que todavía persisten en nuestro país en torno a este tema de niñas, niños y adolescentes. Me gustaría que fuéramos concluyendo. ¿Cuáles serían sus conclusiones, diputada? Bueno, pues que la niñez debe de ser el centro de toda política pública. No basta con legislar,
se deben de asignar presupuestos con metas muy claras, evaluar resultados y garantizar participación infantil, porque pues el 58% de las niñas, niños y adolescentes carece de seguridad social, el 42% de atención en salud y el 21% de acceso a una alimentación adecuada. Y el llamado es que a cada peso del anexo 18 se traduzca en bienestar real para la infancia mexicana. Cifras muy importantes e impactantes, diputada. Así es, un área de oportunidad importante donde se pueden hacer muchísimas cosas. Sí, seguimos trabajando con esa voluntad política con la que hemos venido trabajando en la comisión. Y algo fundamental, la alimentación. Muchas veces se piensa en la educación, en el deporte, pero los niños, las niñas, los adolescentes no van a rendir en estos sectores si no están bien alimentados, diputada. No, y si hablamos de que el 60% de los niños salen sin nada de alimento desde casa para irse a la escuela, estamos hablando con niños que si no tienen una nutrición adecuada no van a aprender igual. O sea, desde ahí debemos de empezar a trabajar. Y ahí también puede salir otra vertiente, la pobreza. ¿Cuántos niños, niñas y adolescentes se encuentran en situación de pobreza? Así es. Importantes temas, Víctor Hugo. ¿Cuáles serían tus conclusiones? Bueno, creo que es muy importante como conclusión rescatar el trabajo que hacen las comisiones de infancia, que garantizan que leyes que van a impactar en la vida de niñas y niños tengan esa perspectiva de infancia. Esto viene, por ejemplo, desde el modelo diseñado en la Convención de los Derechos del Niño y se ha aplicado muy bien en México, pero es algo que, aunque es muy importante, todavía implica poder mejorarlo, seguir avanzando. Tenemos que llegar a un punto en el que toda ley que impacte en la vida de niñas y niños tenga una consulta a niñas y niños y adolescentes. Que en esa consulta no solamente se escuche lo que ellos dicen, su opinión, sino también que esa opinión sea tomada en cuenta. Cuando uno se toma el tiempo de hablar con adolescentes y preguntarles sobre posibles soluciones a problemas públicos, es impresionante las soluciones que pueden dar, que en muchos casos, por lo menos en mi opinión, llegan a ser hasta más efectivas que las que puede pensar una persona adulta. Entonces creo que eso es algo que tenemos que seguir profundizando y en lo que tenemos que seguir avanzando. Ya mencionaste tú estos temas, que hay que escuchar a niñas, niños y adolescentes cuando se tomen pues, medidas en el Legislativo Federal, cuando se quiera legislar al respecto. Hace unos días, diputada, se legisló para que existiera un impuesto a videojuegos que tengan violencia. ¿Esto cómo impacta a niñas, niños y adolescentes? Bueno, desde luego que ya les va a costar un poquito más de dinero poder acceder a este tipo de juegos. Sí es importante ver si con esta medida que se tomó, realmente los niños se les puede limitar un poquito el acceso a este tipo de contenidos que sí está comprobado que sí afectan a su formación, pero que también se analice realmente si tenía que satanizar, si ese es el término que se le puede decir, que realmente todo este tipo de plataformas realmente tenía este impacto en los niños, porque había plataformas que sí, desde luego que sí generaban un entretenimiento sano para los niños, y creo que esto fue pues una medida muy trascendental, muy fuerte, muy tajante, pero creemos que por algo podemos comenzar. Creemos que también hay una posibilidad de que en un futuro se pueda revertir algún tipo de medida si no se obtienen los resultados. Pero creo que por algo podemos comenzar. Perfecto. Está comprobado, Víctor, que sí este tipo de videojuegos afectan la conducta de niñas, niños y adolescentes. Sí, lo que ocurre es que se pueden presentar dos tipos de violencia en un videojuego. Y recordemos que ya todos los videojuegos vienen ya con un sistema de etiquetado frontal que establecen justamente las edades en las que debería jugar un niño, una niña o un adolescente a partir del nivel de violencia que se puede observar en el videojuego. El problema real es que además de la violencia que es, digamos, ficticia que podríamos ver en un videojuego tal vez de guerra, hay formas de violencia que salen de ese ámbito ficticio y que son completamente reales. Por ejemplo, en un juego muy jugado por niñas, niños y adolescentes, que es Free Fire, podemos simular una guerra, esa parte es ficticia, pero que una persona adulta se conecte como si fuera un niño para enganchar a un niño o una niña, decirle que vaya a su casa, eso es completamente real. Eso no forma parte, digamos, del diseño estructural del videojuego, pero el videojuego permite ese tipo de conexión porque no hay una forma de identificar quién se está conectando.
Esa es la parte de violencia que es real y que impacta terriblemente en la vida de niñas y niños, que desde luego el Estado y las autoridades tienen que atender con el diseño de política pública. Oye, la cuestión de los controles parentales, de redes sociales, aplicaciones, ¿cómo vamos? Oye, esa parte es terrible. A nivel estadístico, ya el 2023, el extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones establecía en una encuesta que hicieron que únicamente el 18% de padres, madres, tutores o cuidadores sabía que su empresa de telecomunicaciones, como por ejemplo Telcel, Movistar o AT&T, tenían opciones de control parental. Hace unos días estuvimos en un foro muy interesante donde había gente de Facebook, de Meta. Muchos no sabían que Facebook tiene su sistema de control parental. Formas que sirven para ver quién habla con nuestros hijos, por ejemplo, si es un contacto, si es conocido, si es un familiar. Mucha gente desconoce esto porque no hay una inversión pública, también hay que mencionarlo de las propias empresas, en difundir estos sistemas y que sean accesibles. O muchos de ellos son muy importantes, pero son costosos. Entonces, de ahí la importancia de garantizar que estos sistemas de control parental sean accesibles, de bajo costo, o si es posible gratuito, y que se forme a las personas para su uso y su manejo. Pues ahí están los temas, de verdad, muchísimas gracias por su participación el día de hoy. Ha sido un diálogo enriquecedor, diputada. Muchas gracias por su presencia, Víctor Hugo. Gracias por estar con nosotros aquí, apostando por la niñez mexicana. Y bueno, ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, la niñez no puede esperar. Cada niña y niño merece crecer con amor, protección, educación y oportunidades. Su bienestar no es opcional, es urgente. Que nuestras decisiones hoy reflejen el país que queremos construir para ellas y ellos mañana. Porque cuando protegemos la infancia, protegemos el presente y futuro de ellos y también de nuestra nación. Hoy hacemos un llamado a legisladores, autoridades y sociedad civil para que escuchen sus voces, prioricen sus derechos y conviertan los compromisos en acciones concretas. La infancia, por supuesto, que cuenta con nosotros. ¿Puede contar contigo? Muchísimas gracias por acompañarnos en un programa más de Apostando por la Niñez. Soy Lizeth Arriaga y en nombre del gran equipo que hace posible este programa, agradezco el favor de tu atención y confianza, pero te espero en una emisión más de Apostando por la Niñez.